para que ustedes puedan entrar en la clase, ¿no? Sí. Bueno, empecemos. Tengo que compartir pantalla. Bueno, vamos a empezar entonces con esta parte. Movimiento armónico simple. Hay dos maneras de empezar, digamos, este tema. El movimiento armónico simple. Una, una forma tiene que ver con qué es lo que lo causa el movimiento armónico simple y otra cosa es qué es lo que uno ve en el movimiento armónico simple. Vamos a empezar con la causa. Vamos a empezar diciendo esto. Sí, es muy importante el sí, que es la condición. Sí, la fuerza resultante, o también llamada fuerza neta, sobre un cuerpo. Disculpen, está entrando gente cada rato, tengo que admitirla. ¿No? La fuerza resultante, que es lo mismo que la fuerza neta, es una fuerza recuperadora. Qué palabra, ¿verdad? ¿Qué querrá decir? Ya les explico. Entonces, lo que tenemos es un movimiento oscilatorio. Movimiento oscilatorio. Eh, Muchas veces se les pregunta, sobre todo en el examen final, si es lo mismo movimiento oscilatorio que movimiento periódico. Vamos también viéndolo con esa perspectiva. Que alguna vez van a tener que rendir el examen final. El examen final es más teoría que práctica, ¿no? Y la práctica en general es muy sencilla. Vamos a escribir eso. Movimiento oscilatorio no es lo mismo que un movimiento periódico. Yo creo que muchas veces lo mejor es el ejemplo. En vez de definir qué es una cosa, qué es otra. Movimiento periódico es un movimiento que siempre demora lo mismo en completarse. Y movimiento oscilatorio, en general, es un movimiento periódico, siempre demora lo mismo en completarse, pero tiene una diferencia. Ya lo voy a explicar después. Por ejemplo de movimiento oscilatorio podría ser un cuerpo que esté siguiendo movimiento circular. No hemos visto movimiento circular, pero ustedes se pueden hacer la idea de algo que dé vuelta y vuelta y vuelta y que siempre demore lo mismo en dar una vuelta. ¿Vale? Como yo estoy haciendo más o menos la punta del mouse, bueno, y siga siempre la misma trayectoria, en este caso una trayectoria circular. No importa, podría tener otra trayectoria, pero ese es un movimiento periódico, siempre demora lo mismo en completarse, ¿no? Ahora, un movimiento oscilatorio también siempre demora lo mismo en completarse, es un movimiento periódico, pero tiene una gran diferencia. Por ejemplo, este vendría a ser el ejemplo, el puntero del mouse va a ser un movimiento oscilatorio. Bueno, alguien podría decir, bueno, uno en una línea y otro en un círculo. Bueno, pero en realidad no es así. No es que tenga que ver con la línea y el círculo. El movimiento oscilatorio tiene que ver con esto. En algún momento el movimiento se invierte, o sea, esto va para allá en algún momento y en algún momento es al revés. El cuerpo viene para acá y en algún momento el cuerpo va para el otro lado. Este movimiento también podría ser, o sea, podría ser así, podría ser así, podría ser así, podría ser así. Bueno, si quieren que complete la vuelta entera y ahí vuelva, también sería un movimiento oscilatorio, ¿no? Pero
Si simplemente da vueltas, vueltas y vueltas para el mismo lado, es periódico, pero no es oscilatorio. Eh, y ahora vamos con esto, vamos con este ejemplo. Movimiento oscilatorio. Eh, movimiento oscilatorio. De vuelta lo voy a volver a hacer el dibujito, ¿eh? Espero que esta vez me salga mejor. Un cuerpo que se va para un lado, llega a un extremo y vuelve. Se va para el otro lado y vuelve. Se va para el otro lado y vuelve. Hay un punto, que es el punto medio de todo esto. Supongamos que es acá. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto de las fuerzas recuperadoras? Quiero decir que si a un cuerpo lo saco de esta posición, lo saco del centro, y sobre ese cuerpo hay una fuerza que siempre trata de llevar al cuerpo hacia el centro. Lo saco al cuerpo para el otro lado, y si hay una fuerza que intenta llevar al cuerpo hacia el centro, esa es una fuerza recuperadora. Fíjese lo que estoy diciendo. Una fuerza de recuperadora si siempre intenta que el cuerpo regrese al centro, especie del centro del movimiento. Me podría imaginar también algo como esto. Me podría imaginar un, esto es como, qué sé yo, un camino que no es un camino plano, sino que está en una especie de una curva, como esto, pero esto no está visto desde arriba, ¿eh? Esto está visto, esto es abajo y acá es un poquito más arriba. Si yo suelto una pelotita, dibujamos una pelotita, si yo suelto una pelotita, la pelotita se va a ir, bueno, y no se va a quedar acá, la pelotita va a agarrar y va a pasar de largo para llegar hasta acá, y ahí va a empezar a volver, y se va a quedar realizando un movimiento oscilatorio, porque va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Donde este es la especie del punto medio. El punto medio en realidad yo lo entiendo, porque en ese punto, si yo lo dejo al cuerpito solo ahí en ese lugar, el cuerpo no se va para ninguna parte. Si yo lo dejo acá en el centro, si vengo, la pongo la pelotita ahí en el centro y la suelto, no pasa nada. Lo mismo se quedará en ese lugar. Lo mismo pasa con la pelotita acá. Yo la pelotita la dejo acá en el centro, no pasa nada, pero cuando la corro, ya sea para la derecha o para la izquierda, hay una fuerza que siempre intenta que el cuerpo vuelva hacia el centro. Acá con esta historia también, si la dejo la pelotita acá abajo, la pelotita se queda quieta. Pero si la corro para acá, para la derecha, y la suelto, la pelotita ¡pum!, intenta irse hacia el centro y no se queda ahí. Porque una vez que llega acá, por inercia pasa de largo y se va para el otro lado. Y cuando ya pasa, inmediatamente pasa, hay una fuerza que intenta que la pelotita vuelva hacia el centro. Entonces, a medida que pasó, se va frenando, se detiene y vuelve. Y una vez que se queda ahí, y una vez que pasa por acá, no se queda ahí, sino que otra vez pasa de largo por inercia, se va frenando y ahí vuelve. Y todo vuelve a comenzar. Eso es una fuerza recuperadora. Una fuerza recuperadora es una fuerza que siempre intenta que el cuerpo regrese al cero, a una especie de cero, al centro del movimiento. Ahora, si esa fuerza recuperadora es una fuerza lineal, ¿y qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, pero primero lo termino. Si esa fuerza recuperadora es una fuerza lineal, entonces tendremos un movimiento armónico simple. Y generalmente eso le decimos directamente más. Movimiento armónico simple. ¿Y qué quiere decir que sea lineal? Quiere, que sea lineal quiere decir con lo siguiente. Por ejemplo, si yo lo aparto al cuerpo, qué sé yo, a una distancia L, acá hay una fuerza F. Y si lo aparto el doble, la fuerza vale el doble. A una distancia X, la fuerza recuperadora tiene un valor. Cuando
la distancia del centro aumenta al doble, la fuerza recuperadora también aumenta al doble. ¿No? Eso es lo que implica una, que la fuerza recuperadora sea lineal. Crece linealmente con respecto a la distancia al centro. Y bueno, hay muchos casos en la naturaleza de objetos que cumplan con esas condiciones. El más típico es el caso del resorte. Eso también hay que explicarlo. El caso del resorte. A ver, ¿cómo es eso del caso del resorte? El caso del resorte lo puedo hacer vertical, lo puedo hacer horizontal, es casi lo mismo. Lo voy a hacer horizontal. Esto es una pared y acá yo tengo un resorte. Ese cuerpito, bueno, el resorte está ahí, este, tiene una cierta longitud, todo lo puedo girar. Ahí está solito, nadie lo está tocando ni nada por el estilo. Ahora, si al mismo resorte, creo que había una posibilidad acá de dibujar esto. A ver si sé cómo. Va, no sé cómo es. No me acuerdo cómo era, pero este, había una posibilidad de duplicar el dibujo. Pero necesito hacer como el mismo dibujo. Si no me sale exactamente el mismo, bueno, voy a hacer otra instancia. Entonces, ahora a este resorte yo le he aplicado una fuerza F. Esta es una fuerza que yo le aplico al resorte, ¿eh? Y lo que logro con esto es que el resorte se estire una dada distancia X. Y si yo le aplico el doble de fuerza, se tendrá que estirar el doble. Lo que se prueba es lo siguiente, que esa fuerza que hace el resorte, que yo le voy a llamar Fk, es igual a menos K por X. Y eso está un poco complicado porque ya le voy a explicar por qué no es tan obvio esto. A ver, primero, ¿qué es esta X? Esta X, me deberían decir la posición, ¿eh? Pero bueno, lo que pasa es que acá sí es como la posición, pero no la medimos desde cualquier lugar. Para emplear eso de la posición estamos obligados a poner el cero en el lugar donde el resorte no está ni estirado ni comprimido. Ahí ve, en el extremo, donde era el extremo libre del resorte, donde ahí es el extremo del resorte, cuando el resorte está solo sin que nadie le ejerza ninguna fuerza, ese es el cero de nuestro X. Y esta fuerza que está acá no es la misma fuerza esta. Eh, esta es una fuerza externa. Esta es una fuerza que está haciendo una persona. Una persona ejerce una fuerza y entonces lo que logra básicamente es que este resorte se estire, ¿no? Ahora, una persona le hace una fuerza al resorte. Por acción y reacción, el resorte le hace una fuerza a la persona, que debe ser igual y opuesta. Y eso estamos hablando con esto. Esta Fk es la fuerza que hace el resorte. La fuerza que hace el resorte es lineal con respecto a esto que llamamos en general la elongación. No le llamamos nunca la posición. La palabra correcta de esto es la elongación.
básicamente me dice cuán estirado está el resorte. El resorte se estiró 2 centímetros. Bueno, entonces X vale 2 centímetros. ¿Y por qué el signo menos? Y bueno, porque imagínense ustedes el resorte en sí. O imagínense, a ver, como para darle algo más real a esto, que en realidad acá hemos colocado un cuerpito. Yo lo voy a colocar acá. Este es mi cuerpo. Colocado acá un cuerpito y una persona le está ejerciendo una fuerza S al cuerpito que está enganchado al resorte y se estira todo, porque el cuerpo está enganchado con el resorte. Entonces, esta es la fuerza que una persona le hace al cuerpito, pero el resorte le está haciendo una fuerza al cuerpo que básicamente va para el otro lado. Esta es la fuerza que le hace el resorte. Lo mismo que si yo al resorte lo comprimo, en realidad el resorte va a intentar volver hacia la posición original, donde el resorte no está ni estirado ni comprimido. Y es por eso el menos este. Este menos en los cálculos nunca lo ponemos. O sea, cuando vamos a calcular nunca ponemos el menos. El menos está para que entendamos que la fuerza del resorte va para el otro lado con respecto a lo que es la elongación. Si del centro el resorte está estirado, la fuerza del resorte va hacia el centro. Si el resorte está comprimido, o sea, el resorte lo he hecho más chiquito, la fuerza del resorte siempre va hacia el centro. También podríamos tomar siempre quizá eso como la conclusión, que la fuerza que hace el resorte en realidad siempre va a apuntar hacia el centro. ¿Por qué? Porque es una fuerza recuperadora. Y esa era la condición, ¿no? Ahora, si yo este cuerpo que estaba enganchado al resorte lo he estirado un poco y lo suelto, y ahora llega el momento que lo suelto, y entonces habría que hacer un tercer dibujo, y estaría bueno esto de que yo haya aprendido bien cómo se pueden duplicar los dibujos, porque entonces necesito hacer como exactamente el mismo dibujo, nada más que ahora la desaparezco a la fuerza azul. Ya no está más la fuerza externa, eso quiere decir que lo suelto. La única fuerza que aparece sobre el resorte, perdón, sobre el cuerpo es la fuerza del resorte. Esta que es básicamente la fuerza recuperadora, y ahí se cumple la condición que yo les decía al comienzo, que si la fuerza resultante o fuerza neta sobre un cuerpo es una fuerza recuperadora, el movimiento va a ser oscilatorio. Entonces, acá una vez que teníamos un resorte, lo hemos estirado. ¿Por qué lo hemos estirado? Lo hemos estirado porque le ejercemos una fuerza. Ejercemos una fuerza, lo estiramos a una dada distancia y lo soltamos, o sea que la fuerza esta ya no actúa más. Si hay más, la única fuerza resultante, ¿por qué la fuerza resultante? Y debe haber otra fuerza, debe haber un peso, una normal, supongamos en estos casos, se cancelan entre sí, pero la fuerza resultante sobre este cuerpo es la fuerza del resorte, que básicamente es una fuerza recuperadora. Entonces, de ahí en más el cuerpo va a hacer un movimiento oscilatorio. O sea, acá abajo voy a dibujar únicamente qué es lo que va a hacer el cuerpo. El cuerpo que estaba inicialmente acá se va a mover. No es que cuando llega acá hasta el cero se queda ahí en el cero, porque como ya venía con una velocidad, por inercia va a pasar de largo. Va a llegar a otro punto que básicamente está tan alejado como el punto este donde nosotros lo hemos soltado. Supongamos que acá lo hemos estirado 2 centímetros y ahí lo suelto. Entonces el cuerpo va a llegar exactamente a 2 centímetros del otro lado y ahí va a volver. Y todo va a volver a comenzar. Cuando llegue acá, no es que se va a quedar ahí, sino que va a llegar al otro extremo, de vuelta donde fue lanzado, y vuelve otra vez, y vuelve otra vez, y vuelve otra vez, y vuelve otra vez. Y ahí realiza un movimiento armónico simple. Para que queden bien. Ahí es donde nosotros, de vuelta, como que ponemos un eje, el eje X,
el cero está acá en el lugar donde el resorte no estaba ni estirado ni comprimido. En este lugar. Y en realidad, con lo que hemos dicho, como que uno entiende que el movimiento del cuerpo va a estar entre este lugar, en el ejemplo que yo les decía, los 2 centímetros, y a ese lugar le ponemos un nombre. Le llamamos la amplitud, que representa la máxima elongación, lo máximo que se mueve el cuerpo desde esta posición, el cero, que se llama posición de equilibrio, que era el lugar donde el cuerpo fue estirado y soltado. Es muy importante que sea soltado. Hay un punto simétrico, simétrico quiere decir que está a la misma distancia, pero para el otro lado, que tiene el mismo valor, nada más que es para el otro lado. Por eso le pongo el negativo. ¿No? Bueno, esta es como la primera parte. A ver, ahora los quiero escuchar o leer, chicos, a ver, díganme, ¿hay alguna duda con lo que he dicho? ¿Van entendiendo esto? Gracias, Keren, por responder. Bueno, sí, sí, fíjense que justamente acá en medio como la parte conceptual, y entonces en ecuaciones le he puesto una sola ecuación y listo. Ahora viene como la segunda parte. La segunda parte ya está bastante llena de ecuaciones, ¿no? Y ese muchas veces es el problema. Ahora, pero yo quiero que entiendan esta primera parte, cómo es que se genera un movimiento armónico simple. Un movimiento armónico simple se genera cuando la fuerza resultante sobre el cuerpo es una fuerza recuperadora. Y hay muchos términos que hay que aprender. ¿Qué es lo que es una fuerza recuperadora? ¿Qué implica que la fuerza recuperadora sea lineal? ¿A qué le llamamos elongación? Bla, 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 bla. Varias cosas que hemos tenido que ver. Este ejemplo, el ejemplo del péndulo es simplemente eso, es un ejemplo. Hay un montón de otros casos que también tienen movimiento armónico simple, como por ejemplo el, la oscilación de un péndulo. Si supongamos que este sea una especie de techo, y del techo yo cuelgo una cuerda y le pongo acá un cuerpito, bueno, eso se queda ahí en equilibrio. Como si acá en esta situación yo hubiera puesto el cuerpo acá. ¿Mm? Si yo acá en este lugar coloco el cuerpo se queda ahí. Nadie lo va a mover el cuerpo. En realidad, soy yo el que tengo que agarrar, sacarlo ese cuerpito, moverlo, llevarlo hasta acá. Y ahí yo lo estoy sosteniendo. Yo le estoy ejerciendo una fuerza y lo estoy sosteniendo ese cuerpo. Ahora, cuando yo lo suelto, desaparece la fuerza externa y sobre este cuerpo seguramente, bueno, seguirán actuando las mismas fuerzas, que básicamente seguramente eran el peso, seguramente era la tensión, y si hacemos bien las cosas, digamos, esta componente de la tensión, perdón, esta componente del peso, no la componente de la tensión, esta componente del peso se me va a cancelar con esta componente de la tensión y me va a quedar únicamente esta otra componente, que es la que siempre va a intentar que el cuerpo vuelva acá al centro. Y cuando regrese el cuerpo al centro, va a pasar de largo por inercia, va a llegar a este otro lugar y ahí va a volver a pasar lo mismo. Tenemos la tensión por acá, el peso por acá, y hay una fuerza resultante que de vuelta es la componente del peso que intenta que el cuerpo siempre regrese al mismo lugar. Y es por eso que el oscilar del péndulo es también un ejemplo de movimiento armónico simple. Otro ejemplo podría ser que si yo tengo un cilindrito que está flotando en algún líquido. Ahora vengo yo, bueno, ahí está como en lo que se llama la posición de equilibrio. Está como en este lugar donde el resorte no le hace ninguna fuerza o cuando el cuerpo estaba acá, estaba todo en equilibrio. Ahí está el cuerpo en equilibrio, flotando. Ahora, vengo yo y le puedo hacer dos cosas. Le puedo aplicar una fuerza para abajo,
como que descienda esto un poco, o le puedo aplicar una fuerza para arriba, cosa que todo esto suba un poco. Y lo que pasa de ahí más, lo mismo de siempre, lo suelto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este sinergista? Bueno, se va a poner subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, sobre todo si despreciamos todo lo que es el roce con el agua, bueno, se va a quedar haciendo de vuelta también un movimiento oscilatorio. Hay ejemplos de movimiento oscilatorio en un montón de cosas. Bueno, y ahora viene la otra parte, porque un movimiento oscilatorio lo podemos entender como lo que lo causa, que ya hemos dicho que de vuelta, que era la fuerza recuperadora, y si queremos que sea un movimiento armónico simple, tiene que ser una fuerza recuperadora lineal. Una manera es eso, ver lo que lo causa, y la otra manera es describir el movimiento del cuerpo. Por la descripción del movimiento del cuerpo también podemos saber si es un movimiento armónico simple o no. ¿Y qué es lo que yo quiero decir con eso? No es solamente esta descripción que es cualitativa, que el cuerpo va y vuelve entre dos puntos extremos, que está bien, eso sí es cierto, sino por la descripción matemática de esto. Y ahí en la descripción, este, ahí generalmente viene y se complica más la cosa. Un movimiento va a ser un movimiento armónico simple, movimiento del cuerpo va a ser un movimiento armónico simple, si la posición medida desde la posición de equilibrio, teniendo como cero acá la posición de equilibrio, el lugar donde el cuerpo no está ni estirado ni comprimido, y si está ahí quietito, se queda ahí quietito, es de esta forma. Responde a lo que se llama una función sinusoidal. Sinusoidal implica que puede ser tanto una función seno como una función coseno. No es lo mismo sinusoidal que senosoidal. Senosoidal es una función seno. ¿Mm? Acá yo lo he puesto como coseno, pero si hubiera puesto en vez de coseno, hubiera puesto seno, hubiera sido exactamente lo mismo. Esta letra que me está costando hacer, esta que es como una W, es la letra omega. La letra omega es una letra del alfabeto griego, ¿Mm? donde cada una de estas letras tiene su nombre y hay que saber bien cómo se llama, porque eso es lo que le van a preguntar, sobre todo en el autoevaluativo. ¿No? Le van a decir, calcule la posición, calcule la elongación, y bueno, si no sabemos qué letra es, estamos en el orden. Entonces, lo primero, la X. La X tiene varios nombres. Quizás el nombre más apropiado sea el de la posición. Quizás también lo podemos decir la elongación. Eso también está bien. Pero muchas veces, y está mal decirlo, pero muchas veces, y en los libros, y nosotros los profesores algunas veces también por, qué sé yo, por flojera, le llamamos desplazamiento. Este nombre no está bien decirlo desplazamiento, pero muchas veces, hasta incluso nosotros mismos dentro de la cátedra, o quizá ustedes rindiendo el autoevaluativo, le van a preguntar sobre el desplazamiento, le están hablando de X. Si le están diciendo desplazamiento está mal, se ha confundido el profesor, ha hecho copiar y pegar y no ha corregido, no es el nombre correcto porque el desplazamiento es la diferencia entre dos posiciones. El nombre correcto sería la posición o la elongación, que la elongación tiene que ver con el estiramiento. Recuerden de vuelta cuál era el ejemplo original. Pero bueno, esas son las distintas formas que se pueden preguntar.
La A se llama amplitud. Y fíjese en lo que implica en el dibujo, ¿eh? La amplitud. Porque yo le decía que lo estirábamos al cuerpito hasta acá y lo soltábamos. Y entonces el cuerpito iba y volvía, iba y volvía. La amplitud representa la máxima elongación que puede tener un cuerpo que está oscilando. Lo máximo que se puede estirar este cuerpo desde el cero, y el cero se llama posición de equilibrio, es un valor que se llama la amplitud. Esto también es importante que pongamos acá que el cero, este es la posición de equilibrio. ¿Por qué es la posición de equilibrio? Porque es el único lugar donde la suma de fuerza es cero. En cualquier otro lugar, si nos ponemos acá, la fuerza resultante tiene un valor y hace que el cuerpo vaya hacia el centro. Si nos ponemos acá, la fuerza resultante tiene un valor y hace que la fuerza vaya hacia el centro. Si nos ponemos acá, ya estamos en el centro. Y ahí no hay ninguna fuerza que intente hacer que el cuerpo vaya para un lugar o para el otro. Cuando el cuerpo está oscilando y llega acá, pasa de largo por inercia. O si está oscilando y pasa por acá, pasa de largo por inercia. ¿Sí? Eso tiene que ver con lo que hemos visto en dinámica. ¿Sí? Bueno, omega. Omega tiene distintos nombres. A omega le llamamos en general frecuencia natural. Esta parte puede ser que me equivoque, porque siempre están cambiando el nombre en la cátedra a cómo les llamamos a omega, ¿no? La letra, omega es el leer la letra, es como esto es A, esto es X, esto es omega. Y bueno, T es tiempo. Vamos a ver si se puede subir un poco. T es tiempo, es la variable. Y esto es, le podemos llamar la fase, le pueden llamar la fase inicial, o le pueden llamar el ángulo de fase. Todos esos son buenos nombres para para esta letra que es la letra phi. Le pueden llamar phi, alfa, cualquier otro nombre también. Tampoco interesa mucho cuál es el nombre. Lo que sí tengo que decirles qué pasa con esto. Esto es lo más complicado de entender. A ver. Por algo yo, chicos, les quería explicar esto porque no es que yo desconfíe de ustedes, pero este tema es lo suficientemente confuso para que valga la pena con que se les explique detalladamente. A esta, a la frecuencia natural, siempre la igualamos con dos cosas. 2pi, y acá aparece el pi que ya saben que vale 3,14. Y por cierto, creo que en el momento del evaluativo, bueno, en realidad saben que pi no vale 3,14, pi es un número irracional, lo cual implica que tiene infinitas cifras decimales que nunca se repiten, ¿eh? Entonces, creo que nosotros cuando hagamos el autoevaluativo vamos a decirle una leyenda grande como que tomen el valor de pi, tómenlo como 3,14, ¿no? Le podríamos decir otra cosa, tomen valor de pi como 3, ya, pero bueno. Eh, y le decía que el valor de la frecuencia angular, natural, perdón, es 2pi sobre t. Y ahí aparece una nueva letra. ¿Qué es t? A t es el periodo.
¿Y qué es el periodo? Y eso es muy importante. El periodo es el tiempo que se demora en completar una oscilación. ¿Recuerden el dibujo original? ¿Y qué es una oscilación? Una oscilación es una vuelta completa. O sea, si lo soltamos al cuerpo de este extremo, lo suelto, es el tiempo que demora en ir al otro extremo y en volver exactamente al mismo punto. Ese tiempo es el que llamamos el periodo. Lo mismo de acá. Si acá lo soltamos, y bueno, es el tiempo que demora en llegar acá, llegar al otro extremo y volver. Pero algunas veces las cosas no son así de simples. Algunas veces hay gráficas y vos tenés que sacarlas de las gráficas el problema y ustedes muchas veces creen que es el tiempo de ir desde el centro hasta volver al centro. ¿Me han seguido ahí el dibujo de cómo se mueve el mouse? Fíjense, ustedes muchas veces creen que es el tiempo, si partamos de acá del centro, en ir a un extremo y volver al centro. Ese no puede ser el periodo porque ahí no hemos completado una vuelta. Sí, hemos vuelto al mismo lugar. Alguien mira, bueno, pero acá volvíamos al mismo lugar. Bueno, volvíamos al mismo lugar y completamos una vuelta. Pero si yo estoy acá y me muevo al extremo y vuelvo, ahí no he completado una vuelta porque nunca me fui para el otro lado. ¿Mm? Entonces, si yo parto de acá, el tiempo que se completa en completar un periodo, el tiempo que se demora en completar un periodo, una vuelta entera será el tiempo que demora en ir a un extremo, pasar de vuelta por el centro, ir al otro extremo y llegar de vuelta acá al centro. ¿Mm? Obviamente más complicado sería, ¿qué pasa si yo parto de acá? Bueno, si vos partís de acá, tampoco es el tiempo este en ir al extremo y volver al mismo punto. Bueno, sería como ir al extremo, volver por el mismo punto, ir al otro extremo y llegar de vuelta hasta ahí. Y esto lamentablemente son casos reales de cosas que sí se toman, todas estas cosas extrañas y ustedes se tienen que dar cuenta cuál es este tiempo que le llamamos el periodo. Se tienen que dar cuenta porque en general le vamos a dar las gráficas. Y ustedes de mirar a la gráfica se tienen que dar cuenta cuál es ese tiempo que le llamamos el periodo. Y algunas veces, más complicado, utilizamos esta otra expresión, 2pi por f, donde f es la frecuencia. Y acá hay dificultades por todas partes, porque el omega es la frecuencia natural y la f es la frecuencia. Y obviamente no es lo mismo, ¿m? Porque omega es 2pi por f. Si se fijan en estas dos expresiones, se van a dar cuenta con que la frecuencia es la inversa del periodo. O sea que si el periodo vale 2, la frecuencia vale 0,5, que es un medio. ¿Mm? La frecuencia tiene que ver, todo esto tiene que ver, hay definiciones, bueno, están las definiciones de periodo, tiempo en completar una vuelta. Y la frecuencia es la cantidad de vueltas que da por unidad de tiempo. Pero, por ejemplo, la frecuencia, hablemos de frecuencia grande, como para que tengan una idea. Eh, una frecuencia grande sería de 200 Hz. Ah, y también les digo las unidades, ¿ves? El periodo este se mide generalmente en segundos, estas son las unidades del segundo. Y la unidad de la frecuencia es la inversa, o sea, es 1 sobre segundo. Pero ese 1 sobre segundo muchas veces se lo nombra directamente con su nombre abreviado, que es Hertz, y que se simboliza con la H mayúscula y la Z. Hertz. En honor, obviamente, a un señor que tenía ese apellido, que se apellidaba Hertz, que investigó todo este asunto de las ondas y demás cosas. Bueno, yo lo que le decía,
¿Qué es una frecuencia de 200 Hz? O 200 vueltas por segundo, o 200 oscilaciones por segundo. Eso quiere decir que en un segundo, lo que esté oscilando hace 200 vueltas completas. En un segundo, eso hace 200 vueltas completas. ¿Mm? Y en general, con esos valores así de 200 Hz, 400 Hz, un millón de Hz puede ser tranquilamente, son los valores de las ondas electromagnéticas, con los cuales, por ejemplo, ustedes reciben la señal del celular o de la señal de la radio, todo eso se mide en megahertz, kilohertz, gigahertz, o sea, gigahertz es un millón de hertz. Bueno, ese tipo de cosas. Ya estamos más o menos llegando al final. Yo quiero hacer un ejemplo concreto de esto. Supongamos que me digan que tengo un movimiento armónico simple y que su ecuación de movimiento es la siguiente: x igual a, qué sé yo, al coseno de 2pi t más pi sobre 3. En unidades del CIMEL. Me deberían aclarar siempre eso, porque si no yo no sé en qué unidad está escrito todo esto. Esto es lo típico, ¿eh? Esto es parecido cuando nosotros hablábamos de las ecuaciones de movimiento de un cuerpo. También, supongamos, en unidades del CIMELA, si me decían que x era igual a 5t menos 3. Bueno, eso es lo que nosotros habíamos visto, que este menos 3 representaba el x0. El x0 es igual a menos 3 metros, o sea, la posición en t igual a 0. Y que el 5, ese era la velocidad del cuerpo, en metros sobre segundo, si ya me habían dicho con qué era el CIMELA. Y recuerden que teníamos más o menos lo mismo cuando ya teníamos el otro tipo de movimiento, que sé yo, 2 más 4t menos 5t cuadrado. Bueno, ahí también, primero que nada, identificaríamos que esto era un MRU, que de esto se deberían dar cuenta que esto era un MRV, esta era la posición inicial, con esto sacamos la velocidad inicial y con esto sacábamos, no era igual a la aceleración del cuerpo. Estoy recordando cosas que ya hemos visto antes. Si alguien me dice no me acuerdo, bueno, no importa, en realidad todo esto como para decirte, bueno, en realidad algo muy parecido a esto ya hemos visto. No es que se tengan que acordar, yo simplemente le cuento, ya hemos hecho esta cosa, cosas como esto. Le decimos cuál es la ecuación de movimiento, porque esto básicamente es la ecuación de movimiento, es la ecuación que me describe la posición del cuerpo en función del tiempo, y donde aparecen varios, lo que nosotros llamamos parámetros. Parámetros son cosas fijas, números que hay que determinar cuánto valen. Entonces, por el solo hecho de darle esta ecuación, ustedes me tienen que decir, ustedes tienen que darse cuenta y decirme cuánto vale la amplitud, cuánto vale el omega y cuánto vale la fase inicial, ¿no? Y hagamos primero esa parte, y después yo los ayudo un poco con esto. Hagamos esa parte que les decía, a ver, quiero que me escriban o que me lo digan, que abran el micrófono y me digan, a ver, empecemos con lo fácil. ¿Cuánto vale la amplitud? Si esta es la ecuación, esto que está acá, ¿cuánto vale la amplitud? Muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta así que respondan, chicos. Sí, pues si no, ya les he dicho varias veces, esto es extraordinariamente aburrido si no siento así hay un feedback. Sí, 0,6 y Milagro ha sido la única que la ha puesto en unidades. Muy bien ahí, Milagro, muy bien. Esto tiene que ser así. Esto es 0,6 metros. ¿Mm?
Vamos al otro que es más fácil. ¿Cuánto vale el phi? Este que está acá abajo. Claro, resulta difícil escribirlo este. Pero ¿cuánto vale este phi? Ah, bien, hay más que se ha dado maña y le ha puesto pi sobre 3, ha puesto la palabra pi, pero es exactamente así. El phi vale pi sobre 3, ¿no? Pi sobre 3, eso es lo que vale. ¿Y cuánto vale el omega? Vamos al último. Dos pi, me dice Florencia. Sí, tenés razón, Florencia. Esto vale 2 pi. Y empecemos con unas cosas más. A ver, acá, Milagro me había dicho que en realidad la única que respondió bien bien era Milagro con respecto a la amplitud, porque le ha puesto las unidades. 0,6 metros, porque yo le había dicho que todo esto está en unidades del CIMELA. Pregunta, ¿qué unidad tiene entonces el phi este? Ya te respondo, Milagro. El phi. ¿Qué unidades tiene el phi? O eso es lo que me estás diciendo vos, Milagro, me estás diciendo que la unidad del phi es el ser. Ah, bien. Sí, Keren, tenés toda la razón. El ángulo se mide dentro del CIMELA sí o sí en radianes. Pero radian es la única unidad que da lo mismo escribir radian que no escribir nada. O sea, pi sobre 3 radianes es lo mismo que pi sobre 3. Y eso tenganlo bien claro. O sea, 2 radianes es lo mismo que 2. Ah, lo del omega. Bueno, eso es justamente lo que vamos. Pero también es muy importante esta parte de lo que yo le estoy diciendo. ¿Ah? Radian es la unidad dentro del CIMELA para medir el ángulo. Este phi era un ángulo, por lo tanto, como estaba en unidad del CIMELA, el phi se tenía que medir en radianes. Pero radian es la única unidad que da lo mismo escribirla que no escribirla. Entonces, pi sobre 3 radianes es lo mismo que pi sobre 3. Y siendo más concreto, 2 radianes es lo mismo que 2. 1,5 radianes es lo mismo que 1,5. Y pi es simplemente un número. Pi es 3,14. 3,14, 15, 9, 27, 58, bla, 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 que si no importa. ¿No? Y entonces vamos al asunto del omega. ¿Cuál es la unidad del omega? Este estaba bien, el pi sobre 3, porque era la otra opción. Pero omega, ¿qué unidad tiene omega? Oh, fíjense en las otras definiciones. Bien, Lourdes, muy bien, es radianes sobre segundo. Y no, Oriana, no es hertz. Ya vamos a ver por qué, porque también eso es complicado. A ver, la unidad es radianes sobre segundo. ¿Mm? Pero, que es lo que hemos dicho hace rato, que radianes es lo mismo escribirlo que no escribirlo. ¿No? Entonces, si no escribo el radian, esto es lo mismo que 2pi 1 sobre segundo. Porque ahí como que el radian no lo estoy escribiendo. Pero no es lo mismo que hertz. A pesar que yo le he dicho que esto es, fíjense, porque acá medio como que hay una contradicción. 1 sobre segundo le llamamos hertz, pero a eso lo utilizamos como unidad de la frecuencia. Y esto sucede muchas veces. Muchas veces hay magnitudes que en realidad representan las mismas unidades, tienen las mismas unidades, pero no las decimos de la misma manera. A ver, un ejemplo. Bueno, hay un ejemplo con una cosa que no hemos visto este año. Este año no hemos visto, ya lo voy a borrar esto que voy a escribir ahora.
al momento de una fuerza. Momento de una fuerza, básicamente, queremos hablar mal y pronto, diríamos que la formulita es fuerza por distancia. Y en cuanto a unidades, la fuerza es Newton y la distancia es metro. Pero nosotros estamos acostumbrados que Newton por metro es Joule. Bueno, sí, Newton por metro es Joule cuando estamos hablando de energía, cuando estamos hablando de trabajo. Pero nunca jamás vamos a decir que el momento de una fuerza tenga como unidades el Joule. ¿Y qué hacemos? Y bueno, al momento lo dejamos como Newton por metro. Y a ese Newton por metro nunca le decimos Joule. Siempre queda como Newton por metro, cuando estamos hablando de las unidades del momento. Lo mismo, cuando estamos hablando de las unidades de omega, de la frecuencia natural, o le ponemos radianes sobre segundo, o le ponemos 1 sobre segundo. Pero nunca jamás a ese 1 sobre segundo le llamamos Hertz, porque Hertz es la unidad para la frecuencia. ¿Mm? No es lo mismo eso, ¿no? Ven, hay muchas cosas como esta que no estaban explicitadas ahí en la teoría que les han ido dando. Y lo último, porque ya no vamos a tener más tiempo para más nada, chicos, es que con esto, sabiendo que el omega tiene este valor, en general lo que le van a pedir son dos cosas. Le van a pedir que calculen el periodo o la frecuencia. O le dicen, calculen el periodo y calculen la frecuencia. Ustedes como tienen el autoevaluativo, le pueden dar tranquilamente esta ecuación y qué sé yo, opción A, la amplitud vale tanto, opción B, omega vale tanto, opción 3, la fase angular vale tanto, opción tanto, el periodo vale tanto, la frecuencia vale tanto, y bueno, ahí van a tener que ver cuál es la correcta, ¿no? Vamos a esto. ¿Cómo se hace para sacar el periodo? Esto es una recomendación, ¿no? Ustedes lo podrían hacer. Yo ni siquiera se los debería explicar porque matemáticamente tienen que resolverlo. Ahora, yo les cuento lo que creo que es lo más sencillo. Lo más sencillo es hacer esto. Cuando me dan el omega en términos de pi, porque algunas veces omega vale, qué sé yo, 5,24. Bueno, ahí sí, también te comería medio esto, pero acá es mucho más fácil, fíjese. Yo sé que omega, por formulita que es válida siempre, es 2pi sobre t. Ahora, por enunciado de este problema, el omega de este problema vale 2pi. Entonces, bueno, lo único que hago es despejar. O sea, acá no hago más que eso. O sea, despejo cuánto vale el periodo. Siempre cuando tengamos algo que queramos despejar acá abajo, lo hacemos paso por paso. El primer paso es simplemente lo que está abajo, o sea, dividiendo, pasa multiplicando. Y ahora despejo el resto. Bueno, esto que está multiplicando va a pasar dividiendo. Este 2pi es este 2pi. Y estos 2pi que están multiplicando a mi periodo pasan dividiendo. Y 2pi dividido en 2pi, bueno, 1. Entonces mi periodo vale un segundo. Nunca me olvido la unidad. Y si el periodo vale un segundo, la frecuencia, que es la inversa del periodo, bueno, en este caso va a ser 1 dividido en 1, y 1 dividido en 1 es de 1, va a ser de 1 Hz. Y ahí sí aparece el 1, ¿sí? Porque este 1 del periodo era en segundo. 1 sobre segundo es Hz. E imagínense que hubiera pasado si en vez de decirle 2pi le hubiera dicho simplemente pi. O le hubiera dicho acá pi sobre 3, o pi sobre 6, o qué sé yo, o 5pi. 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 5
Matemáticamente no es mucho más complicado, ¿eh? Pero sí, pero sí yo sé que se hacen un bollo con eso cuando empiezan a calcular las cosas, así que recuerden cómo he hecho para despejar esto y bueno, tengan más que nada prudencia a la hora de hacer las cosas. Eh, a ver chicos, algo que quieran preguntar, alguna duda que tengan, ya estamos ya por entrar a la reunión con los otros profes. Chicos, les tienen que haber quedado dudas. Este tema no es un tema fácil. ¿Ah? Este tema no es un tema fácil, matemáticamente es re complicado. Está bien, ustedes quizá ahora están reconcentrados con la parte de que tienen que rendir mañana, pero bueno, nosotros tenemos otra clase más el jueves, creo. Entonces, la frecuencia se mide en hertz y omega en radianes sobre segundo. Sí, sí. Y también te tenés que acordar que frecuencia, o sea, hertz es lo mismo que uno sobre segundo y omega también es lo mismo que uno sobre segundo. Entonces, las dos cosas también se pueden medir, tanto la frecuencia como el omega, se pueden medir en uno sobre segundo. Pero lo más típico milagro es lo que vos acabas de decir, la frecuencia en hertz y el omega en radianes sobre segundo. Lo que pasa es que si a mí me dicen radianes sobre segundo, yo ya sé que obviamente es omega. Y si me dicen hertz, ya sé que obviamente es frecuencia. Y si me dicen uno sobre segundo, no sé. No sé de qué me están hablando. O sea, si a mí me dicen un cuerpo de 200 gramos, yo sé que es la masa. Nunca lo voy a confundir con el peso ni nada por el estilo. Pero acá si me dicen algo, qué sé yo, en uno sobre segundo, yo no sabría si por las unidades, no podría saber si estamos hablando de omega o si estamos hablando de la frecuencia. ¿Mm? Pero de la manera que vos lo has puesto, Milagro, diciéndole a uno que se mide en hertz y en otro en radianes sobre segundo, ahí sí que no hay duda. Eh, claro, lo interesante de esto, chicos, es ver cómo sigue esto, cómo sigue este problema. ¿Eh? Lo podemos hacer acá diversas cosas. Eh, podemos hacer un montón de cosas. Partiendo de esta misma expresión de la posición, que ustedes encuentren la expresión de la velocidad. Y para eso lo que tienen que saber es que la velocidad no es otra cosa que la derivada de la posición con respecto al tiempo. Por eso que yo les decía, acá tienen que saber derivar, porque ahora hay que derivar esto con respecto al tiempo. Es como que mi t es mi x, y es como que mi x es mi y. ¿Sí? Y además se deriva siguiendo las reglas de la derivación. Y cuando encontremos la expresión de la velocidad, ahí me van a tener que explicar algunas otras cosas. Por ejemplo, me van a tener que preguntar cuál es la velocidad máxima que puede tener el cuerpo ahí y por qué ese valor va a ser la velocidad máxima. Y si quieren continuar con eso, y bueno, le podemos decir, bueno, ahora encontramos la expresión de la aceleración. Y para eso tendrán que recordar que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. O sea, es la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo dos veces. Era más fácil derivar la velocidad. Pero bueno, yo lo que voy es que de ahí más vienen todos conceptos de derivadas. Yo ahora no lo he explicado, pero esto es medio como qué sé yo, alerta de spoiler. Esto es lo que se viene. ¿Eh? Pero esto es lo que se viene dentro del mismo práctico. ¿No? Este, es bastante larguito y encima tiene temas distintos. Este, no tomen en cuenta lo que yo les he dicho, que de ahora en más se van a empezar a rendir los miércoles los autoevaluativos, porque eso es lo que vamos a discutir ahora. Yo creo que va a haber un cambio con respecto a eso, pero sí, sí, este miércoles rinden calor y mm, ya después les aviso yo cuándo van a rendir el práctico este, de, de movimiento armónico simple. Sin embargo, traten por lo menos de ir viendo las cosas y,
Y bueno, chicos, nos vemos, ¿ah? Yo ya los dejo porque ya tengo que entrar a la reunión con los otros profes. Eh, eh, por favor, cualquier duda me preguntan, ¿ah? Cualquier duda